Bien, ¿pueden escucharme? Sí, señor. Sí, profe. Perfecto. Nuevamente, buenos días a todos y todas que no haya saludado anteriormente. En la sesión de hoy, nosotros vamos a continuar con la presentación que iniciamos la sesión de clase anterior sobre el concepto de ecuación diferencial. Simplemente como para contextualizar, tanto para los que estuvieron como para los que no estuvieron, la clase del jueves pasado, nosotros describimos las ecuaciones diferenciales como ecuaciones donde el propósito es encontrar una función que cumpla con ciertas condiciones que se expresan estableciendo una relación entre la función, su derivada o sus derivadas y la variable de la cual depende la función. Nosotros habíamos establecido que a nivel estándar, por decirlo de alguna forma, nosotros vamos a llamar a la función que queremos encontrar con la variable y a la variable de la cual depende esa función con la variable x. Vamos a ver posteriormente que en ciertas aplicaciones cambia el nombre de esas letras, pero eso no va a ser nada complejo, porque al fin y al cabo las ideas se van a sostener. A partir de esa definición, nosotros establecimos una clasificación de las ecuaciones diferenciales, una clasificación básica, por llamarla de alguna manera, a partir del orden de las derivadas involucradas. Y entonces, cuando las derivadas que están involucradas son de primer orden, pues nosotros hablamos de ecuaciones de primer orden. Cuando son de un orden superior, es decir, derivadas de segundo orden, terceras derivadas, cuartas derivadas, eso va influyendo en la clasificación de la ecuación diferencial. Quiero resaltar, y esto estoy seguro que lo mencioné en la clase anterior, que en este curso, para esta asignatura, nosotros nos vamos a centrar exclusivamente en lo que se conocen como las ecuaciones diferenciales de primer orden, es decir, donde solo hay a lo más derivadas de primer orden involucradas en la ecuación diferencial. Ese es el tipo de ecuación diferencial que nosotros vamos a abordar. No, no es grave si en este momento todavía no tienen, por decirlo de alguna forma, la idea totalmente clara de lo que es una ecuación diferencial. Precisamente a partir del desarrollo de los ejemplos, de los métodos, de toda la teoría que vamos a desarrollar durante esta parte del curso, vamos a ir clarificando esa caracterización de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Pero pues en este momento, digamos que la definición formal es que en las ecuaciones diferenciales de primer orden hay una variable y aparecen derivada, perdón, aparece la derivada de esa función como parte de la expresión que representa la ecuación diferencial. En ese sentido, nuestro propósito es tratar de establecer métodos que nos permitan solucionar estas ecuaciones diferenciales. Y vamos a ver que hay diversos métodos, y aquí se establece como un paralelo con el proceso de integración,
donde también habían diversos métodos. Y en el caso de las ecuaciones diferenciales, son diversos métodos que apuntan a diversos tipos de ecuaciones diferenciales de primer orden. Y el primer tipo o método de ecuación diferencial que nosotros vamos a abordar es el que se conoce como el método de separación de variables o de variables separables para solucionar las ecuaciones diferenciales. Naturalmente, este método aplica a cierto tipo particular de ecuaciones. Y precisamente en el desarrollo de esta metodología, a la cual yo le quiero dedicar tal vez la clase de hoy y posiblemente un pedazo de la próxima clase, este método aplica a cierto tipo particular de ecuaciones donde se puede realizar un proceso algebraico bastante natural. Para ilustrar ese proceso y para ilustrar ese tipo de ecuación que vamos a enfrentar, yo quiero que veamos el ejemplo que estoy presentando en pantalla. Voy a darle un poquitico de zoom para que veamos claramente cuál es el ejemplo y para que veamos cuál es la idea de este procedimiento para solucionar ecuaciones diferenciales. La ecuación diferencial que presento es un ejemplo que habíamos mostrado la clase anterior, pero sobre la cual o sobre el cual no habíamos, por decirlo de alguna forma, podido establecer una posible solución. Es decir, la solución de esta ecuación diferencial que estoy mostrando acá, esta que estoy resaltando en este momento, no es una solución obvia, ni es una solución inmediata, como algunos ejemplos que sí vimos la clase anterior. La ecuación diferencial es la ecuación y' igual a x por y. Entonces, la idea es encontrar una función y tal que al derivarla sea igual a la función y multiplicada por la variable x. Este tipo de ecuación diferencial, o esta ecuación diferencial en particular, tiene cierta estructura que me permite realizar un proceso de despeje, entre comillas, de las variables que están involucradas ahí. Para ilustrar o para poder realizar ese proceso de despeje, nosotros vamos a cambiar la notación de la derivada de la correspondiente función. Y entonces esta notación y', que es, digamos que la notación más básica que existe para la derivada de una función, la vamos a reemplazar por esta otra notación, que es la notación de Leibniz para la derivada de y sobre dx. Creo que todos estamos familiarizados con esta notación. Es una manera de escribir la derivada de una función. Yo en vez de escribir y', escribo dy de x. Y entonces, cuando yo escribo esta derivada de esta forma, la ecuación diferencial queda escrita de esta manera. ¿Sí me están siguiendo hasta acá? ¿Sí me están siguiendo con la idea hasta el momento? Sí, profe. Sí, señor. ¿Cuál es la ventaja o cuál es la razón de escribir la ecuación diferencial de esta manera? El propósito del método de separación de variables, y el nombre digamos que es sugestivo en este contexto, es tratar de escribir esa ecuación diferencial que a mí me dieron de tal forma, perdón, que las dos variables que aparecen en la ecuación, la variable x y la variable y,
se puedan separar a cada lado de la correspondiente ecuación. Por decirlo de una manera eminentemente algebraica, la idea es que como aquí las dos variables son X y Y, yo pueda escribir esta ecuación diferencial o pueda representar esta ecuación diferencial de tal forma que a un lado de la igualdad solo aparezca la variable X y al otro lado de la igualdad solo aparezca la variable Y. Es decir, que me quede como totalmente aislada las variables a cada lado del símbolo de igualdad. Este proceso que se muestra y que voy a detallar a continuación es un proceso algebraico, es un proceso análogo al proceso de despejar variables en ecuaciones. Yo quiero despejar a un lado a la variable y al otro lado quiero despejar la variable X. La idea naturalmente es que lo que sea que corresponda a la variable Y incluya también el correspondiente de Y. Es decir, que a la hora de separar, lo que me quede, o sea, lo que sea solo de la variable Y, incluya esta expresión de Y que representa la correspondiente derivada. Y de manera análoga, lo que quede con la variable X incluya también la expresión de X. Esa es como la idea de este método o de este proceso para solucionar la ecuación diferencial. Y quiero que miren cuidadosamente lo que hago, que vuelvo y repito, es un proceso algebraico. Es un proceso algebraico naturalmente asumiendo que esto lo podemos ver como una división. Entonces esto es como si estuviera de Y, que es una expresión completa, esta no se puede separar, o sea, no es que yo pueda coger la D a un lado y la Y al otro, esto va totalmente pegado todo el tiempo. Y acá va el dx dividiendo también como un solo objeto. Es decir, no vayan a coger la D y la vayan a pasar a un lado. Toda esta expresión viene en un solo paquete y cualquier manipulación que se haga de esta expresión o de esta expresión, la de abajo, tiene que incluir toda la, toda la simbología de X, siempre va a ir totalmente pegado en la manipulación. Es decir, es como si aquí aparecieran cuatro variables, X, Y, dx y dy. Y lo que yo tengo que hacer es dejar lo de Y a un lado y lo de X al otro lado. Y en donde aparezca lo de Y, tiene que ir el de Y, y donde aparezca lo de X, tiene que ir el de X. Y el proceso es netamente algebraico. El proceso es, yo voy a coger la Y, que aquí está multiplicando, y la voy a pasar a dividir, que es precisamente lo que hice acá, y este dx, que aquí está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar. Y entonces, al final, me queda esta expresión. Al lado izquierdo, y eso es lo usual, que al lado izquierdo quede todo lo que involucra a la variable y al lado derecho que quede todo lo que involucra a la variable X. ¿Sí me estoy haciendo entender más o menos con la idea? ¿Sí estoy siendo más o menos claro con lo que estoy tratando de presentar? Sí, profe, es claro. ¿Para todos? ¿O alguien tiene alguna pregunta? No, profe, todo claro. Listo, pues. ¿Cuál es el propósito de realizar este despeje o esta separación? Naturalmente, y esto quiero clarificarlo de una vez,
No todas las ecuaciones diferenciales, y de eso vamos a ver ejemplos posteriormente, se pueden separar. Es decir, no en todas las ecuaciones diferenciales yo puedo despejar a un lado lo que tiene la variable y y lo que tiene al otro lado la variable x. Eso es para ciertas ecuaciones que precisamente son las que se llaman ecuaciones separables. Es decir, uno tiene que identificar si efectivamente puede hacer el despeje o si no, pues va a tocar buscar otro método o no solucionar la ecuación diferencial en el caso correspondiente. Este ejemplo es un ejemplo de una ecuación diferencial en la que sí se pueden separar las dos variables. En ese propósito, y quiero que prestemos atención a esta frase, voy a apagar esto, voy a bajar esto, perdón. Como les decía, el propósito es que al lado izquierdo solo aparezca la variable y al lado derecho solo aparezca la variable x. Es decir, no pueden quedar mezcladas las variables a un lado o al otro de la correspondiente ecuación. Otro detalle que no es menor es que en la separación el de y el de x no pueden quedar como denominadores, es decir, no pueden quedar, o sea, el de y no podía quedar aquí abajo, el de y tiene que quedar aquí arriba y lo mismo el de x tiene que quedar, no, mejor dicho, la idea es que no puede quedar en un denominador de ninguna fracción. Me explico. Algo incorrecto sería haber bajado el de y aquí, es decir, lo que voy a mostrar es incorrecto. Es incorrecto en el despeje hacer esto, haber tomado esta expresión y haber pasado el de y a dividir. Entonces, esta expresión no puede quedar de esta forma porque el de y, ni el de y, ni el de x pueden quedar en el denominador. Siempre tienen que quedar multiplicando. Y la razón por la que tienen que quedar multiplicando, esto es incorrecto, todo esto. La idea es que el de y el de x siempre estén multiplicando arriba. La razón por la que necesitamos que me quede el de y el de x en la parte de arriba es porque estas expresiones van a aparecer dentro de una integral. Y en las integrales, las expresiones de x o de y, como ustedes bien recordarán, siempre tienen que quedar multiplicando. Ustedes nunca vieron un de x o un de y en ningún denominador. Entonces, una vez uno hace la separación de las variables, lo que uno hace es aplicar integral a ambos lados de la ecuación. Dicho de una manera netamente simbólica, lo que uno hace es simplemente poner una integral al lado izquierdo y una integral al lado derecho. Calculo integral al lado izquierdo, calculo integral al lado derecho. Esta expresión de acá que de repente ustedes vean como rara, este de y sobre y, a nivel de integral significa 1 sobre y de y, porque al fin y al cabo, si uno ve esto como una multiplicación, el de y yo lo puedo sacar y aquí arriba me quedaría el número 1. Y entonces, en ese proceso, la integral que queda sería la integral de 1 sobre y con respecto a y, igual al otro lado me quedaría la integral de x con respecto a x. Y entonces tengo dos integrales igualadas, una en términos de la variable y otra en términos de la variable x.
¿Sí me van siguiendo hasta acá? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta acá? Sí, señor. ¿Claro, clarito? ¿Para Sí, profe. todos? Naturalmente, vamos a ver, dime. ¿Alguien me iba a decir algo? Perdón. Sí, profe, perdón. Ahora, naturalmente, pues este es un primer ejemplo. Ya vamos a ir abordando más ejemplos, pero la idea con este primer ejemplo es ir estableciendo las bases de la idea del método de solución para este tipo de ecuaciones diferenciales. Una vez uno llega a esta parte, y yo quiero separar esto como en dos fases, la primera fase es separar las variables y la segunda fase es plantear las integrales. Lo que viene naturalmente es calcular las integrales a lado y lado. Y entonces quiero que miren cuidadosamente cuál es el resultado. Voy a bajar, lo voy a dejar aquí abajito, porque esto ya es un proceso posterior. Quiero que miren lo que hago acá. Si yo calculo la integral de la izquierda, que es la integral de 1 sobre y con respecto a y, la integral de esa función, pues nosotros sabemos que la integral de 1 sobre y es logaritmo natural de y. Naturalmente aquí debería ir una constante de integración. Pero, y aquí me adelanto un poco, en este proceso, al lado izquierdo no escribo constante porque esa constante la agrupo totalmente al lado derecho. Entonces, en la integral que involucra la variable y, yo no meto la constante de integración, esa constante la pongo solo del lado derecho, que es lo que corresponde a la variable x. Y entonces al lado izquierdo me queda logaritmo natural de y al lado derecho me queda la integral de x, esa sí va a ir con constante de integración, pues que la integral de x todos sabemos que es x al cuadrado sobre 2. Y entonces, al resolver las correspondientes integrales, me queda al lado izquierdo logaritmo natural de y al lado derecho me queda x al cuadrado sobre 2 más la constante de integración. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe, sí, señor. ¿Sí es claro de dónde salió esta expresión de acá? Sí, profe. Bien. Una vez uno llega ahí, el propósito es despejar la variable y. Y entonces, ese proceso de despeje, que vamos a ver que no siempre se puede hacer, pero que cuando se puede hacer hay que hacerlo, porque la idea es que la variable y me quede expresada en términos de la variable x, así como en los ejemplos que veíamos la clase anterior. En este caso, ese despeje se hace de acuerdo a ciertas propiedades de la función logaritmo. Despejando la variable y aquí voy a poner un pequeño paréntesis, y se puede, hay veces que no se va a poder dejar, no se va a poder despejar, y en esos casos nos toca dejar la respuesta de esta forma. Pero acá sí lo podemos despejar. Es una propiedad de los logaritmos, y yo esperaría que eso lo hubieran visto ya fuera en su curso de fundamentos o en su curso de cálculo diferencial. El logaritmo se puede despejar, o mejor dicho, la variable dentro del logaritmo se puede despejar poniendo una exponencial al otro lado. Entonces, si yo quiero despejar la y de esta expresión,
lo que hago, voy a ver si puedo escribir esto más pequeño, para que se vea, no, no solo me toca todo esto acá. Lo que hago es poner una E elevada a lo que queda del lado derecho. Y entonces la expresión, al despejar Y, me queda Y igual a E a la X al cuadrado sobre 2 más la constante. Todo esto está en el exponente de la correspondiente exponencial. Esto es, y lo voy a poner acá para que lo estudien, propiedades de logaritmos y exponenciales. Por si acaso alguien dice, no, no reconozco cómo hizo este proceso. Esos son propiedades de los logaritmos y las exponenciales. Para despejar un logaritmo natural, cojo un exponencial y lo pongo al lado contrario. Y me queda esta expresión. Lo voy a poner más bien acá, para que no me dañe la línea. Es decir, este último pasito, sí, por favor, revísenlo ustedes, porque ese pasito no es ni de ecuaciones diferenciales, ni de cálculo integral, sino que es de fundamentos de matemáticas cuando uno estudia los logaritmos y las exponenciales. Lo cierto es que cuando uno llega a esta expresión, esta es efectivamente la solución de la ecuación diferencial. Permítanme un segundo. Voy a bajar todo esto. Esta última expresión, después de haber calculado la integral y de haber despejado, es la solución general de la ecuación diferencial. Es decir, miren que aquí hay una constante de integración. Esa constante me abarca todas las posibles soluciones de la ecuación diferencial correspondiente. Y entonces, ahí hemos solucionado la ecuación diferencial que nos habían presentado al principio. La solución general de esta ecuación diferencial y' igual a x por y es esta expresión. Recuerden que la solución es una función, o mejor dicho, es el resultado de la variable y en términos de la variable x. En este caso, esta función es la solución de esa ecuación diferencial. Y ahí concluiría nuestro proceso de solución. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. ¿Alguien tiene alguna preguntita con respecto a este ejemplo o con respecto a la idea, cómo solucionamos este ejemplo? Quiero mostrarles otro ejemplito, o mejor dicho, varios. La idea hoy es hacer la mayor cantidad de ejemplos o de ejercicios posible. Algunos los haré yo, los primeros, luego ustedes empezarán a tratar de trabajar de manera independiente para ir clarificando las inquietudes. Quiero que miren esta ecuación diferencial. Diferente a la ecuación diferencial que habíamos presentado antes. Esta ecuación diferencial es x por y' igual a y. Es decir, yo quiero una función tal que al derivarla y multiplicarla por x, me dé la misma función y. Ese es el tipo de función que estamos buscando con esta ecuación diferencial. Quiero que miren todo el proceso para esta ecuación diferencial. Estoy hablando por el momento de ecuaciones muy sencillas. Naturalmente iremos complicando el proceso a medida que vayamos avanzando. Este primer paso
es escribir Y' de la manera útil para este proceso. Es decir, para poder aplicar el método de las ecuaciones separables, nosotros necesitamos escribir Y' como de Y de X. Esa es, por decirlo de alguna forma, la escritura que privilegia este método de ecuaciones separables. Quiero que miren este segundo paso. Yo pienso, pero es mi opinión personal, que el paso realmente clave en el proceso de solución de las ecuaciones separables es precisamente separar correctamente las variables. Quiero que miren esta segunda expresión, que es la separación de las variables, y me digan si es claro cómo se llegó desde aquí hasta aquí. Miren cuidadosamente, piénsenlo como un ejercicio algebraico de ir agrupando a un lado, al lado derecho, lo que tiene la variable x, y al otro lado, al lado izquierdo, lo que tiene la variable y. ¿Sí es claro cómo funcionó ahí? ¿O no es claro cómo se llegó a esta expresión? Sí, profe, para mí es claro. Los demás. Sí, profe, es claro. Lo único que hice fue pasar el dx a multiplicar. Este x que estaba multiplicando lo pasé a dividir. Aquí siguen aplicando las reglas del despeje de toda la vida. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar, lo que está multiplicando pasa a dividir. Y este y lo pasé al lado izquierdo. Miren la idea, miren la idea. La idea es que al lado izquierdo todo me quede en términos de la variable y al lado derecho todo me quede en términos de la variable x. Y entonces, cuando hago esa separación, lo que hago es integrar. Y en este caso, al integrar al lado izquierdo, pues la integral, y aquí nuevamente, esto de acá, y aquí lo voy a poner como un comentario, esto de acá es lo mismo que decir integral, tal vez esto no lo había escrito de esta forma antes, es lo mismo que decir la integral de 1 sobre y de y. Esta es una simplificación de esta expresión. Lo mismo que esta es una simplificación de la expresión integral de 1 sobre x de x. Y entonces, al hacer eso, teniendo en cuenta esto de acá, la integral de 1 sobre y, pues es logaritmo natural de y la integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x. La constante de integración, vuelvo y repito, para este proceso, siempre se pone del lado derecho. Al lado izquierdo no le pongo constante. Alguno de ustedes preguntará, pero es que usted había dicho que esto siempre debía tener una constante. Yo podría ponérsela, solo que tendría que llamarla de otra forma. Yo podría llamar todo esto, qué sé yo, más C1, por ejemplo, otra constante. Pero para evitar enredar las cosas con muchas constantes, todas las constantes las agrupo al lado derecho. Es como si cogiera esta constante, la pasara al lado derecho y la agrupara toda en una sola constante. Por eso es que acá nosotros podemos dejar la constante solo al lado derecho. Quiero que miren esto de pe a pa, desde el principio hasta el final, y me digan si es claro todo este proceso hasta este último paso.
¿Sí? Sí, profe, es claro. Sí, ¿Para señor, es todos? claro. La última fase o el último paso es despejar la variable y. Nuevamente, si es posible. Si no es posible despejar y, porque vamos a ver que no siempre es posible despejarla, pues nos toca dejarlo escrito de esta forma. Pero nuevamente, como yo aquí tengo logaritmo natural de y, yo puedo despejar la y simplemente poniendo un exponencial al lado derecho. Y entonces, al despejar la y, voy a subirle el tamaño a esto. Al despejar la y, me queda e a la logaritmo natural de x más e. Es un proceso de despeje de los logaritmos naturales. Espero que ustedes hayan hecho de pronto ejercicios de eso en sus cursos anteriores, porque es algo que se ve en esas asignaturas anteriores. ¿Sí me siguen hasta acá? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta acá? Sí, profe. Listo, pues. Bien. Para cerrar esta primera parte, yo quiero proponer un ejercicio. Tengo esta ecuación diferencial, es un poquitico más compleja. Yo no quiero que la resuelvan hasta el final, yo quiero ver esto paso por paso. Y antes de irnos a descanso, yo quisiera ver por lo menos el primer paso. El primer paso que quiero que hagan, y es el que quiero ver, para ver qué tan claro es separar las variables en esta ecuación diferencial. Cuando hablo de separar las variables, me refiero a que esta ecuación a un lado quede, al lado izquierdo quede solamente todo en términos de y al lado derecho todo quede exclusivamente en términos de x. Entonces quiero que miren ese ejercicio de separar las variables. Todavía no vayamos hasta el final del proceso. Quiero revisar paso por paso la claridad sobre este procedimiento. Entonces, para salir a descanso o a la pausa, vamos simplemente a separar las variables y después de la pausa continuamos con la resolución de esa ecuación diferencial. ¿Listo? 5 minuticos para que lo piensen con cuidado. ¿Cómo separar las variables en esta ecuación diferencial? Quiero ver qué tanto se ha entendido de lo que he dicho hasta el momento.
¿Cómo les fue con ese ejercicio? ¿Sí me oyen? Sí, profe, sí se escucha. Profe, pues yo lo intenté, pero no estoy segura si quedó bien. Déjame mostrar cómo lo hice yo. ¿Te parece? A ver si estamos de acuerdo contigo y de repente con tus compañeros. Tengo hasta aquí. Este es el más sencillo, o este es muy sencillo, si ustedes lo miran bien. Cuando yo escribo y' como de y de x, me queda esta expresión. Esta es, digamos que, la parte de cambiar la simbología. Algunas ecuaciones diferenciales ya vienen con esta simbología. Entonces, en vez de escribir y', ya el ejercicio lo muestran con esta escritura y entonces lo único que tiene que hacer uno de ahí en adelante es separar. Pero en esta, como viene como y', primero tengo que escribirla como dy de x. Y una vez yo tengo escrito de esta forma, yo me doy cuenta que para que me queden las variables separables, lo único que me falta por hacer es coger este dx y pasarlo al otro lado a multiplicar. Y entonces la separación de variables en este ejercicio me queda de esta forma. ¿Sí era lo que tenían en mente? Sí, profe, así es. Sí, profe. Es decir, aquí en este ejemplo la idea es muy sencilla y en todos los ejemplos que hemos visto hasta ahora, ese proceso de separación es, digamos que, muy básico, no hay que hacer como demasiado truco para separar los variables. Hay otros ejercicios que iremos viendo a medida que esto vaya avanzando, donde ese proceso de separación tiene algunos trucos, algunas estrategias para poder hacerse. Pero en este caso, pues eso es todo. Una vez hago la separación de variables, me queda el proceso de integrar, que es, digamos que, ya la parte netamente de este curso. Yo quiero que se den cuenta, y aquí hago un pequeño paréntesis, yo quiero que se den cuenta que aquí el proceso de integración es fundamental. Todo eso que nosotros vimos durante el primer y el segundo corte es el insumo básico para la resolución de ecuaciones diferenciales. Aquí va a tocar calcular integrales. Y ustedes van a tener que saber cómo calcular esas integrales. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos acá, toca calcular la integral de la izquierda y toca calcular la integral de la derecha. La integral de la izquierda es bastante sencilla, pues porque la integral de y al cuadrado es y al cubo sobre 3. Eso digamos que no tiene mayor misterio. La integral de la derecha es una integral que nosotros hicimos utilizando el método de partes. Y al aplicar el método de partes, y no me voy a detener, y aquí yo quiero ser muy honesto, no me voy a detener otra vez a mirar cómo se calcula esta integral, eso está mucho, mucho antes. Esa integral, al hacerla por partes, me da x por e a la x menos e a la x y nuevamente más la constante de integración. La constante de integración solo del lado derecho. Del lado izquierdo nos quedamos sin constante. Una vez uno tiene esto, lo que viene a continuación es despejar la variable y. Y aquí la idea para despejar la variable y es bastante sencilla.
Este 3 que estaba dividiendo lo paso a multiplicar y para despejar una potencia cúbica, lo que hago es al otro lado poner una raíz cúbica. Y entonces esto me queda la raíz cúbica de toda esta expresión. Y aquí me queda efectivamente la solución de la correspondiente ecuación diferencial. Y ese sería el resultado final de ese método aplicado a esa ecuación. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe, es claro. Bien, Sí, profe, sí, señor. listo pues. Vámonos entonces a la pausa. Son las 9:56. Volvamos a las 10:10. Pausa de unos 14, 15 minutos. Y retomamos otros ejemplos y vamos perfeccionando el estudio de este método. ¿Listo? Vale, profe.
¿Me escuchan? Sí, profe. Listo. Eh, yo quisiera, como para ir pues delimitando este método y ver cómo lo estamos manejando hasta el momento, que ustedes, por favor, desarrollaran este ejercicio. Permítanme, quiero aquí hacer una corrección. Creería que acá funcionaría bastante mejor. La idea es que ustedes revisen todo el método que acabamos de presentar sobre esta ecuación diferencial. Miren que ya empieza, digamos que a complicarse un poquito más, pero sigue estando dentro de un rango manejable. Aquí nuevamente el paso clave es la separación de las variables. Entonces, yo quiero que revisen ese proceso de separación, pero ahora sí quiero que lo hagan completo hasta que lleguemos a la solución de esa ecuación diferencial. Traten de trabajarlo, traten de desarrollarlo, pues naturalmente si se enfrentan con alguna dificultad, pues me van mencionando y vamos tratando como de ir clarificando eso. Pero quiero que ustedes intenten abordar esa ecuación diferencial que les estoy presentando. 10 minuticos para que la revisen y para que desarrollen el proceso de solución. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Listo, pues. Por favor.
¿Listo? ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. ¿Enfrentaron dificultades con esta ecuación diferencial? Pues, profe, yo ya voy en la parte en donde hay que despejar y, pero la y me quedó al cubo, entonces sería lo que me dio ponerlo en raíz, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Sí. Profe, Dime. pues
uno pues yo no presenté problemas, pero pues yo sí tengo una duda. Cuéntame. Al uno despejar el segundo paso, ¿no? El segundo paso que ya es despejar como tal Y. Sí, Uno que le queda a uno Y a la 3 por dy sobre Y. Uno puede cancelar un Y a la 3 sobre el Y que está debajo del dy. Yo sí, hice eso. efectivamente. Sí, Listo. efectivamente. Esa es la manera, ¿no? O sea, es la manera de Sí, simplificar la integral para poder claro. calcular. Entonces me quedó ¿Cierto? bien. Voy a hacer una revisada rápida y quiero abordar otro ejemplito. Entonces, y al cubo por y prima, listo. Entonces voy lo más rápido, o sea, voy a saltarme de pronto algunos pasos, eh, digamos que intermedios, en los cuales esperaría que hubiera cierta claridad. Pues el primero obviamente es dividir el y' como de y de x. Esto así. Así queda perfecto. Y voy a pasar de una vez a la separación. ¿Listo? La separación me queda, y voy a presentarla de una vez simplificada y todo. Este de x pasa al otro lado. No me voy a copiar solo esto. Este y pasa a dividir. Sencillo, sencillo. Y pues como bien decía, creo que era Laura, el y al cubo con este y se cancela y me queda simplemente y al cuadrado. Entonces esto queda y al cuadrado de y. Y ahí ya me quedó separada la ecuación diferencial. Posteriormente viene la integral. Entonces prácticamente el siguiente paso es ponerle el símbolo de integral al lado y lado. Entonces yo tengo esto. Esto lo pongo dentro de un símbolo de integral. Este y este también. Listo. Y voy a presentar las integrales ya calculadas. Yo espero que con este paso de integrar no haya problemas. Esto nuevamente es ya el cubo sobre 3. Y esto de acá, rápidamente, esto es por partes. U es igual al logaritmo natural de x, de b es x. ¿Dónde me queda x? Sobre 2. No, me toca meterle. Si no lo habíamos hecho antes, ¿alguien me puede recordar esta integral cuánto daba? La de x por logaritmo natural. Sí, profe, ya lo habíamos hecho y esa integral da logaritmo natural de x ¿Ah? por x al cuadrado sobre 2 Le voy a poner menos, primero el x al cuadrado sobre 2. Es como lo estándar. Dejar los logaritmos al final. listo, profe. Sí. Sobre 2 Menos. menos x al cuadrado sobre 4 más e. ¿Sí? ¿Y ya? ¿Sí está bien la integral? Sí, ¿No? profe, pues Sí, aquí yo profe, tengo el yo la tengo ejercicio. igual. Listo. Listo, pues. Bien. Y entonces, pues el despeje, y el despeje rápido también acá, sería y igual a una raíz cúbica para despejar el cubo que me queda al final. Aquí ya habré pasado el 3. Pongo aquí un paréntesis y aquí va todo esto. Y esa sería la solución de esa ecuación diferencial. ¿Sí estamos bien? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, profe. Bien, Sí, profe, sí, señor. perfecto. Bien, simplemente como una especie de comentario. En algunas ocasiones, ese despeje que les mencionaba no es posible de realizar. Y como les decía anteriormente, esa última parte de despejar la variable y
es un proceso que se hace siempre y cuando se puede hacer. Lo que estoy diciendo puede sonar como brutalmente redundante, pero es para que tengan en cuenta que hay ciertas ecuaciones diferenciales donde uno no puede despejar la variable y entonces la solución toca dejarla expresada sin despejar. Quiero que miremos rápidamente este ejemplo. Si ustedes miran la ecuación diferencial, que aquí ya la pongo en el lenguaje, o sea, esto podría ir y' o aquí va directamente dy de x igual a x sobre y más 1. A la hora de hacer la separación no hay ningún misterio. Paso el y más 1 aquí al lado izquierdo y paso el de x al lado derecho, calculo la integral y cuando calculo la integral me queda esta expresión. Quiero que miren cuidadosamente el ejemplo y me digan si es claro el procedimiento hasta ahí. ¿Sí es Sí, claro? profe, es claro. Perfecto. Este es sencillito, sencillito. Pero aquí el problema aparece al final a la hora de tratar de despejar la variable y. Miren, y aquí digamos que voy a tratar de ser lo más preciso posible en mi explicación, pero digamos que esto es algo que no se puede como caracterizar a priori. El hecho de despejar una variable en una expresión obedece a ciertas reglas. Entonces lo que uno hace es como tratar de aplicar esas reglas, pasar al otro lado, sacar raíz cúbica, sacar exponenciales, para tratar de despejar las variables. Pero hay algunos casos donde es imposible hacer ese despeje. Si ustedes miran esta expresión, no hay forma de despejar la variable y. Ustedes pueden intentarlo, o sea, por ejemplo, piensen, si paso al otro lado la y, pues ya no estoy despejando, porque ya me queda al otro lado también la variable y. Si trato de sacar una raíz cuadrada, pues entonces, ¿qué pasa con esta y de acá? También quedaría como abarcada por esa raíz cuadrada. O sea, no me es, por decirlo de alguna forma, muy fácil expresar de manera formal por qué no se puede despejar la y, sino que empíricamente uno se da cuenta que ese proceso no es posible. Hay casos donde es posible, como en los ejemplos anteriores, donde digamos que la expresión con y tiene una estructura sencilla que me permite hacer ese despeje, pero cuando la expresión en y es compleja, que involucra demasiadas cosas, como esta expresión, no se puede despejar la variable y. Cuando uno no puede despejar la variable y, lo que uno hace es dejar la solución de esta forma. Esto es algo que suena un poco extraño, porque cuando uno soluciona una ecuación diferencial, uno espera poder despejar la variable y. Decir, miren, y es igual a esto. Pero hay casos donde no se puede hacer ese despeje. Y eso no puede implicar que porque no podemos hacer el despeje, entonces no vamos a decir o no vamos a solucionar la ecuación. Lo que pasa es que en esos casos donde no se puede despejar la variable y, nos toca dejar expresada esa solución
de esta forma sin despeje. Y entonces, en ese caso, uno dice que la solución de la ecuación diferencial la está presentando de manera implícita. Implícito significa que no puedo decir de manera explícita cuánto es la variable y, pero puedo representar esa variable y como una especie de ecuación. Entonces, la idea es que cuando uno aplica el método de separables, de variación de variables separables, perdón, en algunos casos o en varios casos, la solución no se puede presentar de manera explícita, como en este caso, sino que nos toca quedarnos con la solución de manera implícita. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro con la idea? Sí, profe, es claro. Yo quiero, para cerrar, un ejercicio adicional. En esta ecuación diferencial que estoy presentando, solo vamos a mirar esta. Ya la próxima clase miramos, si es necesario, los otros ejemplos, por cuestión de tiempo. En esta ecuación diferencial es posible que la variable y no se pueda despejar. Si la variable y se puede despejar, toca despejar. Pero si no se puede despejar, dejamos la solución expresada de manera implícita. Entonces yo quiero que por favor revisen esta ecuación diferencial y la solucionen a través del método de variables separables. ¿Listo? Diez minuticos para que la miren y entramos a revisar. ¿Listo?
¿Listo? ¿Algún problema? ¿Sí me oyen? ¿Siguen ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Algún problema con el ejercicio? Por el momento no, profe. Listo. ¿Ya lo concluyeron? Profe, yo no, aún no termino. Listo, pues. Mientras van terminando, les voy comentando. La idea de la próxima sesión es desarrollar la última actividad evaluativa de este corte. La idea es que esta actividad sí la desarrollen en su totalidad durante la sesión de 2 horas. Va a ser una actividad en grupo, en los grupos de trabajo que ustedes ya han conformado, que les estaré presentando y que abarca esta temática que hemos desarrollado el día de hoy. Se van a hacer ejercicios de ecuaciones separables y abarcaría el porcentaje que nos faltaría, que si no estoy mal es del 30 o del 40%. Entonces, es simplemente recomendarles que asistan puntualmente. Voy a manejar la misma dinámica de la vez pasada, es decir, planteo la actividad y ustedes tienen las 2 horas para desarrollarla, y en este caso las 2 horas nomás de clase y subirla. Yo no intervendría en lo más mínimo en la resolución de esa actividad, y esa sería nuestra próxima sesión. ¿Sí estoy siendo claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces, si quieren este ejercicio, revísenlo, que el tiempo ya ha concluido. Revísenlo, mírenlo con cuidado, utilícenlo como material para ir estudiando. También me gustaría que revisaran estos dos que muestro acá. Pues no, estos no son para entregar, simplemente es para que tengan como material de estudio. Para esa actividad del día jueves. ¿Listo? Entonces, nos veríamos el jueves. Por hoy dejaríamos así. Muchas gracias por su tiempo. Que terminen de pasar un feliz día.